Cuando el 28 de junio de 1966 las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional de Arturo Illia, los gremios cordobeses son los que están mejor preparados para hacer frente al nuevo régimen. La Junta de Comandantes que asume el poder destituye al presidente Illia y designa en su reemplazo al general Juan Carlos Onganía, un militar de ideas nacionalistas y católico militante que adhiere a la doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina, promovida por Estados Unidos desde la Academia Militar de West Point, advierte sobre la influencia de la Revolución Cubana en América Latina y considera como una amenaza potencial la expansión del comunismo por el continente. Desde su perspectiva, las intervenciones militares en defensa del estilo de vida occidental y cristiano ya no son cuestionables, sino necesarias. Los ideólogos del golpe denominan Revolución Argentina al proceso que se inicia y en sus propuestas se destacan claramente dos objetivos: detener el avance del comunismo y acabar definitivamente con la actividad política del peronismo. Con este propósito, Onganía suprime prácticamente toda forma de participación política. Sus primeras medidas de gobierno tienen un claro sesgo autoritario y en su esquema se perfilan como ejes centrales la represión y la persecución política. Onganía clausura el Congreso y reúne en su figura la suma de las funciones del Poder Ejecutivo y Legislativo. Los partidos políticos son proscriptos, se interviene en las universidades nacionales y se prohíbe la actividad política a los estudiantes. En varias universidades, docentes y alumnos protestan por las intervenciones, movilizándose y ocupando facultades. En todos los casos, la respuesta del gobierno es el desalojo por la fuerza. El clima de represión y censura que se vive en las instituciones educativas produce un exilio masivo de intelectuales y científicos, provocando un daño irreparable a la cultura y a la ciencia del país. En Córdoba, los estudiantes realizan una intensa campaña de protesta contra la intervención de la universidad. El 7 de septiembre de 1966, la policía reprime violentamente una manifestación organizada por la Federación Universitaria. Durante las refriegas, el estudiante y obrero Santiago Pampillón sufre una herida de bala que días después le causa la muerte. La muerte de Pampillón crea fuertes lazos de solidaridad entre los estudiantes y los obreros cordobeses, quienes sufren no solo las políticas represivas, sino también los ajustes económicos de la dictadura. Otro de los objetivos del régimen, estrechamente relacionado con las medidas autoritarias, es asegurar la implementación de un programa de modernización de la economía. En 1967, Onganía designa como ministro de Economía a Adalbert Krieger Bacena, un hombre ligado a los grandes grupos empresarios y de excelentes relaciones con los organismos financieros internacionales. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. El gobierno devalúa la moneda un 40%, congela los salarios por 2 años y realiza despidos masivos en empresas y organismos públicos. El nuevo plan económico propone un modelo de desarrollo industrial dependiente de las inversiones extranjeras. La devaluación de la moneda estimula el arribo de capitales, pero estos, en lugar de crear nuevas empresas, absorben las ya existentes o especulan con inversiones a corto plazo. El gobierno también suprime los subsidios que protegen producciones regionales como el algodón, la yerba y el azúcar. Estas medidas provocan un grave daño a las economías provinciales. Desprotegidas por el Estado, muchas empresas nacionales no pueden competir en igualdad de condiciones y se ven obligadas a cerrar. Como el éxito de las políticas de ajuste depende en gran parte del debilitamiento de las organizaciones obreras, el gobierno establece la conciliación obligatoria en los conflictos industriales. Las empresas tienen el camino allanado para disminuir sus costos laborales y aumentar las ganancias. Los principales dirigentes sindicales peronistas, Augusto Bandor y José Alonso, quienes en un principio habían apoyado el golpe, se ven forzados a enfrentarse al régimen ante este grave panorama.
Buenos días, señores. ¿Podrían explicarme cómo es la situación en el interior de la planta? El interior de la planta todo tranquilo, nada más que se ha tomado esta medida de fuerza para hacerle ver de que nosotros estamos siempre en la lucha y que deseamos una mejora para todos, que es lo lógico. Los efectos del paro decretado por SMATA son totales aquí en Ica Renault, donde el ausentismo ha alcanzado el 100%, según informes que hemos recibido hace instantes de la administración de la planta. En cambio, se ha hecho presente numeroso personal administrativo y, por supuesto, todo el personal jerárquico. Crónica 10 va a continuar la recorrida por la ciudad. Crónica 10 recorriendo la ciudad, ahora son las 9 de la mañana y los efectos del paro decretado para hoy se sienten con alguna intensidad en algunas zonas, especialmente en la parte céntrica, donde es bastante reducido el número de vehículos. La mayoría de los comercios han cerrado sus puertas. Efectivos de la Guardia de Infantería apostados aquí en la esquina de 27 de abril y Pérez Alfil. Vamos a pasar frente al edificio de la CGT Seccional Córdoba, donde notamos muy poco movimiento. La primera huelga general que decreta la CGT en contra del gobierno obtiene como respuesta la suspensión de la personería gremial a 6 de los principales sindicatos del país. Con todos los mecanismos de protesta cercenados, el gobierno de Onganía deja al movimiento obrero frente a una encrucijada. Participar en las negociaciones con la dirigencia empresarial y el régimen militar, bajo las condiciones que estos impongan, o adoptar una lucha más radicalizada y de confrontación, asumiendo los riesgos que esta decisión implica. El dilema planteado por el régimen se resuelve en marzo de 1968, durante el Congreso Nacional de la CGT. Las vacilaciones y la incapacidad de la cúpula sindical para enfrentar las medidas tomadas contra los trabajadores provocan el surgimiento de una central disidente, la CGT de los argentinos. El movimiento obrero queda dividido en dos. Por un lado, los gremios agrupados bajo la conducción de Bandor, quienes mantienen una postura condescendiente y de negociación con el gobierno y se apropian del edificio de la calle Azopardo y de las siglas tradicionales de la Confederación. Por el otro, la CGT de los argentinos, con posiciones críticas hacia el régimen y a la que adhieren mayormente los gremios independientes y del interior. Conducida por Raimundo Ongaro, de la Unión de Trabajadores Gráficos, esta nueva confederación capta el apoyo de la mayoría de los sindicatos disconformes y se hace fuerte en las provincias, especialmente en Córdoba. Pero el espíritu de la calle, luchando junto a los trabajadores. Este es el camino que debe seguir la clase obrera. Este es el camino que debe seguir el pueblo argentino sometido y humillado por esta dictadura infame y feroz. Las políticas económicas de Onganía influyen probablemente en Córdoba más que en ninguna otra región del país. Onganía aplica una serie de medidas que afectan sustancialmente a los obreros de la industria metalúrgica y automotriz, las llamadas quitas zonales y la eliminación del sábado inglés. Doctor Carlos Caballero, la implantación del sábado inglés y las quitas zonales han provocado algún malestar social en la provincia a su cargo. ¿Usted ha venido a entrevistar al presidente de la República para tratar ese problema? Bueno, no específicamente o solo ese problema. Indudablemente que, como usted sabe, el tema ha provocado un cuestionamiento de la situación a nivel de las sindicatos y asociaciones obreras y naturalmente ha sido un tema tratado y considerado en ese nivel. Estas medidas, sumadas a un constante ataque a las libertades civiles y políticas, provocan el malestar y la inmediata oposición de la clase obrera, a la que se suman otros sectores sociales provenientes de la pequeña burguesía urbana y rural. Durante las 3 primeras semanas del mes de mayo, se viven episodios dramáticos en varias ciudades del interior del país. En Tucumán, Corrientes y Rosario, se producen protestas que son duramente reprimidas por la policía y causan la muerte de 3 estudiantes. Pero si ocurren hechos como los de anoche en Rosario, ¿el ejército podría salir a la ciudad? Bueno, esto es un problema que tendríamos que considerarlo, pero imagínese usted que si realmente ocurre un estado de subversión o de alteración del orden, de la magnitud
que para dar lugar a una intervención de esa naturaleza, bueno, naturalmente que puede ocurrir, eso, en el tren así de posibilidades que usted señala puede pasar cualquier cosa, pero teniendo en cuenta y valorando las circunstancias tal como se han desenvuelto, y pensando más que nada en la sensatez, cultura y nivel temperamental que tiene la población cordobesa, espero fundadamente que esa probabilidad en realidad no puede darse. El clima generalizado de protesta que se vive en el país impulsa a la CGT de los argentinos y a la CGT bandorista a coordinar un paro general de 24 horas para el día 30 de mayo. La CGT de Córdoba decide adelantar el paro para el día 29 y extenderlo por 48 horas. La medida tiene una particularidad. El paro va a ser activo con abandono de tareas y marcha por el centro de la ciudad. Ante la audaz propuesta del movimiento obrero cordobés, la CGT de los argentinos envía a Raimundo Ongaro para participar de los actos. Pero al llegar a la ciudad de Córdoba, Ongaro es detenido. Su arresto fomenta la cooperación entre los sindicatos para la coordinación de la protesta.